Voy a confesarte algo que nunca había dicho públicamente. Yo también estuve a punto de abandonar el network marketing. Pensaba que no era para mí, hasta que descubrí los 3 errores que estaba cometiendo sin saberlo. Este momento lo cambió todo. Te lo advierto, este episodio no es motivación barata. Aquí hablo sin filtro sobre lo que separa a los que logran los resultados de los que desaparecen en el negocio, y te cuento el momento exacto en el que dejé de dudar y de seguir con todo. Escúchalo ahora y descubre si realmente tienes lo necesario para crecer en grande. Soy Bernardo Vanegas y estás escuchando el podcast Network Marketing Real. Normalmente es sobre todo el nivel de intención con el que la persona comience a desarrollar su negocio. No se trata de talento, no se trata de que la persona haya comenzado en el proyecto con más personas, con menos personas, con una posición social más alta, menos alta, con más conocimientos o con un título universitario. O sea, no se trata de absolutamente nada de esto. Cuando yo comencé en el proyecto de negocios ya hace unos años, los primeros 2 años y medio dentro del negocio, yo siempre atribuía el éxito de una persona a situaciones externas, y normalmente esas situaciones externas que yo le atribuía a la persona tenían que ver con cosas que yo no tenía. Entonces en mi mente siempre había conversaciones de: esta persona tuvo éxito porque venía de la miseria y no tenía más opciones, o esta persona tuvo éxito porque venía de cuna de oro y no tenía sino más opciones también para salir adelante, porque tenía credibilidad y tenía todo. Esta persona tuvo éxito porque ya era un empresario tradicional reconocido. Esta persona tuvo éxito porque era ama de casa y tenía un porqué muy grande con sus hijos. Esta persona tuvo, y todas las condiciones para una persona tener éxito eran condiciones que yo no tenía. Y hablándolo desde ese punto de vista, pues cuando uno utiliza esa conversación, uno qué posibilidades va a poder tener de tener éxito si uno no reúne ninguno de los requisitos que uno cree que se requieren para lograr un rango importante en un negocio de network marketing o para lograr una libertad financiera. Hasta que llegó un momento en el cual hice conciencia de lo que me estaba diciendo, hice conciencia de que esa conversación que me estaba dando no me estaba llevando a ningún lugar, no me estaba llevando a tener éxito de ninguna clase. Y en ese punto entendí otras cosas. Entendí primero a mí, cuáles eran mis hábitos de acción, cuáles eran mis hábitos de pensamiento, cuáles eran mis hábitos emocionales, cuál era mi nivel de seguridad, de certeza, cuál era mi nivel de fe en el proyecto, cuál era mi nivel de fe en mí mismo, en el propósito que tenía, y qué tan consciente era de que cualquier persona que se lo propusiera podía tener grandes resultados dentro del modelo de negocios. Entonces, cuando yo hice conciencia de esos puntos, entendí que no se trataba de ninguna circunstancia externa a la persona. Sencillamente era hacia dónde se dirigía el enfoque de esa persona, de si lo que estaba viviendo en ese punto en su vida iba a ser un motor para lograr resultados, o si lo que iba a lograr en su vida básicamente iba a depender de circunstancias externas. ¿Iba a seguir siendo una víctima o iba a hacerse responsable? Y ahí entendí que depende únicamente del enfoque que tenga la persona. Y en ese punto yo me dije: yo voy a tener éxito porque el propósito que tengo es demasiado grande como para no tener éxito. Y yo decía, mi historia va a ser conocida. Yo me decía, voy a lograr pensionar a mi mamá, voy a poder traerla de España, voy a poder lograr una libertad antes de graduarme de la universidad, voy a poder ayudar a mi familia. Y entonces me empecé a decir un montón de cosas. Luego voy a contar la historia de que a pie en bicicleta hice un modelo de network marketing y me hice libre financieramente. Y cuando yo me empecé a conversar de esa manera, esa conversación lo único que hizo fue darme energía. Con esa energía salí a poner las acciones. Y ahí es donde viene el segundo punto. Muchas personas no están dispuestas a ser consistentes con las acciones, y están dispuestas a no ser consistentes con sus acciones básicamente porque no tienen un porqué claro definido. Y esa es la principal razón por la cual mucha gente no tiene éxito, porque no tienen un porqué definido, porque son personas que piensan que es solo accionar sin un propósito claro lo que los va a llevar a un resultado. Eso es porque nunca nos han enseñado a nosotros a tener propósitos claros.
Básicamente siempre nos han enseñado es a trabajar, nos han enseñado es a hacer, nos han enseñado es a poner acciones externas, pero no nos han enseñado a nosotros a que nosotros somos los motores de transformación de nuestras vidas. Y cuando yo definí claramente el por qué, y era algo que a mí me estremecía, era poder lograr una libertad que en mi familia no se había logrado, eso a mí fue suficiente combustible para poder ir y desarrollar las acciones. Cuando uno tiene en cuenta ese enfoque, cuando uno se enfoca en cuáles son las razones por las cuales uno va a tener éxito y cuáles son las razones por las cuales uno va a lograr un resultado poderoso dentro de la industria, ahí viene básicamente seguir. Y hay un punto muy importante y es la palabra humildad, porque ya hay personas que han logrado el resultado. El éxito deja huellas. Las personas que han logrado un resultado ya han dejado un camino que una persona puede seguir y al seguir ese camino va a tener los resultados. Entonces, si uno quiere tener un resultado grande, vea quién ya lo logró, vea qué acciones puso y vea con qué mentalidad puso esas acciones. Así que una persona ya con el enfoque claro, lo que va a enfocarse es en el ciclo de éxito. Y el ciclo de éxito involucra unos pasos que ya están comprobados que funcionan, dentro de los cuales el primero es definir un porqué, el segundo es consumir los productos, el tercero es hacer una lista de contactos, el cuarto es presentar el proyecto de negocios, hacer cierre y manejo de objeciones, promover eventos, desarrollar crecimiento personal, que es todos los días enfocarse en escuchar audios de personas exitosas, leer y asistir a conferencias, asistir a talleres de crecimiento personal. Si una persona pone estas acciones, las pone con humildad, no importa si tiene talento, no importa si no tiene talento, no importa de dónde venga, no importa cuál sea su condición, porque está siguiendo un sistema comprobado que ya ha arrojado resultados. Y al hacerlo es obvio que en un tiempo va a lograrlos. Un punto por el cual muchas personas no tienen éxito es porque el nivel de expectativas lo tienen por acá y el nivel de acción lo tienen por acá. Y esa diferencia entre acción y expectativa se llama frustración. Mucha gente piensa que con poquitas acciones va a lograr libertad y no, deben entender que arrancaron un modelo de negocios y que un modelo de negocios se comporta como una empresa. De la energía que desprenda el dueño de su empresa se va a comportar su negocio, y si esa persona no acciona con la energía correcta, con la intención correcta y con la frecuencia correcta, no va a tener los resultados. Entonces, cuando una persona entendió con el enfoque correcto que montó una empresa, que se requieren acciones, que se requiere una actitud con la cual accionar todos los días, va a permanecer en el tiempo, y como tiene la expectativa correcta versus la acción que va a poner, no se va a frustrar tanto y no va a salir del negocio porque ya espera los resultados que obtiene. Y de esa forma esa persona va a perseverar, va a seguir adelante porque ya aterrizó sus expectativas. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga el resultado. Y hay un punto muy importante, y es que no sabes si el proceso hacia tu resultado va a ser de 10,000 pasos, 5,000 pasos, 1,000 pasos, porque tus pasos son de diferentes tamaños. Entonces no puedes pensar que porque esta persona logró el éxito en 6 meses o en 3 meses, tú vas a lograrlo en 6 meses o en 3 meses. Lo puedes lograr, pero si no lo logras en 6 o 3 meses, debes tenerte paciencia para pensar de manera correcta, accionar de manera correcta, y los resultados van a llegar. En mi caso personal, fueron más de 4 años para poder lograr una libertad financiera, que el negocio ya me diera para pagar todas las cuentas y estar más tranquilo económicamente, pero a otra persona le puede tomar menos, a otra persona le puede tomar más. Así que lo importante es básicamente tú, qué estás dispuesto a poner, qué estás dispuesto a perseverar, y que tengas las acciones correctas y el nivel de expectativa correcta y un horizonte de tiempo correcto. Así tú vas a perseverar y vas a tener los resultados. La gente que abandona normalmente no tuvo acciones que hicieran que esa persona permaneciera perseverante. Eso es lo primero. Cuando una persona entra en el modelo de negocios, normalmente no entiende cuál es el ritmo productivo que hay que tener, no entiende cuáles son las acciones que va a poner, no entiende muchas cosas. Así que es responsabilidad del patrocinador, de la persona que lo trajo al negocio, aterrizar expectativas versus el nivel de acción, versus lo que va a hacer para que sea totalmente aterrizado. Esa persona tenga un nivel de trabajo fuerte. De hecho, siempre se le recomienda a la persona hacer un arranque explosivo, que significa presentarle a 100 personas el negocio dentro del primer mes, y de esa manera va a poder evaluarlo y evaluar el proyecto de una manera correcta.
También se le recomienda a la persona que consuma los productos para que tenga una experiencia tanto de él como de la familia rápidamente, que tenga sus primeros socios, que reciba un reconocimiento también dentro del modelo de negocios. Una persona que tiene estas 4 cosas, quiere decir que le presentó el negocio a las suficientes personas, a las primeras 100 personas, una persona que tuvo un resultado él mismo o un familiar cercano o una persona cercana con el producto, una persona que ya tiene sus primeros socios y cobró en el modelo de negocios y que fue reconocido, es mucho más probable que se mantenga dentro del modelo de negocios, que siga avanzando hacia los siguientes niveles. Entonces, básicamente una persona que abandona en los primeros momentos en el negocio, que ni siquiera dura un año en el negocio, fue porque no tomó el nivel de acción suficiente. Y como no tomó el nivel de acción suficiente, quizás recibió solo rechazos, no recibió nuevos socios, eso generó frustración. Quizás no consumió el producto porque no se le hizo hincapié en que consumiera el producto, no tuvo resultados con el producto, no cobró en el negocio, no tuvo reconocimientos y eso hizo que se alejara. Otro punto muy importante es la educación que empieza a recibir esa persona desde el primer día que comienza en el negocio. Yo le recomiendo a esa persona que se lea los 2 primeros libros en el primer mes, porque de esa manera va a tener una mentalidad correcta dentro del modelo de negocio. Libros que pueden ser muy corticos, como haciendo que el primer círculo funcione, que es un libro muy básico, y otro libro que se llama La presentación de 45 segundos de Don Faila, que son 2 libros muy corticos, generan mucha conciencia en las personas. Y que escuche sus audios, que asista a eventos grandes de la corporación, porque todo eso lo que hace es generar en la persona conciencia de en qué comenzó. Entonces, cuando una persona toma conciencia en qué comenzó, es mucho más difícil que abandone. Entonces, en resumidas cuentas, una persona que abandona en el negocio básicamente fue una persona que no resistió la frustración de tener expectativas muy altas y nivel de acción muy bajito, no evaluó correctamente su proyecto porque ni siquiera le presentó a 100 personas el negocio. Hay muchas personas que nunca le presentaron a 100 personas el negocio y abandonaron. Y nosotros tenemos un manual de operaciones que es el plan de negocios, y en ese plan de negocios uno de los compromisos que pone la persona es presentarle a 100 personas el proyecto dentro del primer mes. Cuando se logra eso, la persona puede evaluarlo, entender que el periodo de prueba, como una inducción que le hacen en cualquier empresa a un empleado, es de 6 meses, y que evalúe luego de 6 meses a un año cómo se ha comportado el negocio. Que dentro de ese periodo va a tener mucho más criterio para evaluar el proyecto. Entonces, yo creo que uno de los años más críticos en el cual la mayoría de personas abandona el modelo de negocio es dentro del primer año. Dentro del primer año muchas personas que podrían haber logrado grandes resultados abandonan. Que la recomendación básicamente es perseverar. O sea, tomar conciencia del proyecto en que arrancaron, entender que lo que están haciendo es algo que va a cambiar, que va a cambiar la realidad financiera de las futuras generaciones. O sea, cuando uno entiende lo grande que está construyendo, uno decide educarse, uno decide poner las acciones, presentarle a 100 personas en el primer mes, uno decide consumir los productos, se da cuenta que hay algo valioso no solo dentro del modelo, sino que hay una propuesta de valor para los consumidores brutal, entiende estos puntos, es una persona que va a perseverar en el tiempo, que va a ir a siguientes niveles, que va a avanzar. Una persona que no hace esto, que no se educa, que no va a los eventos, que no se relaciona, que se pierde de su línea de auspicio o que se deja influenciar del rechazo, porque nunca nosotros nos han entrenado a la mayoría de personas a ser resilientes frente al rechazo, y se deja desviar por el rechazo, por los comentarios de personas que nunca han emprendido nada, que hacen bullying, que es normal también, o comentarios bien intencionados de familiares que también sacan a estas personas de la industria. Pues en ese punto las personas no perseveran. Entonces no se trata del modelo de negocios, se trata básicamente de que la persona se vuelva más tolerante a la frustración, se vuelva más tolerante frente al rechazo, y cuando se vuelve más tolerante frente a la frustración y se vuelve más tolerante frente al rechazo y sigue accionando a pesar de lo que suceda a nivel externo, pues va a perseverar y va a tener los resultados. Entonces, básicamente la pregunta es si va a soportar el proceso, si va a avanzar, si va a seguir adelante a pesar de los no, de los rechazos, de lo que se venga, y si va a permitir educar y recibir un tipo de educación que afuera no dan. Porque personalmente yo estudié incluso mi pregrado en Derecho, soy abogado, y nunca en los
más de 20 años de estudio, recibí la formación que me han dado en Network Marketing. Así que es cuestión sencillamente de decidir conectarse al sistema educativo, transformar la mentalidad, volverse tolerante al rechazo, al fracaso y avanzar tomando las acciones con una manera consistente, lo que le va a permitir permanecer dentro del modelo de negocios. Yo supe que esto era para mí cuando entendí que más que solo dinero, porque es muy importante y las personas pueden aquí transformar sus vidas, pagar sus deudas, vivir en libertad, estar tranquilos económicamente, construir abundancia, incluso hacerse millonarios, una persona lo puede hacer. Yo entendí que la propuesta de valor no solo enfocaba la parte económica, sino la transformación personal, donde empecé a ver que aquí las personas fortalecían su autoestima, como la fortalecí yo, fortalecían su inteligencia emocional, su inteligencia social, su inteligencia financiera, incluso su inteligencia espiritual, por todos los libros que empiezan a leer. Cuando yo entendí que era un sistema educativo que formaba seres humanos en excelencia, eso a mí me atrapó. Y otra cosa que me permitió a mí permanecer fue entender el valor del producto, que afectaba de una manera contundente la salud de las personas. Cuando yo entendí el sistema educativo y el valor del producto y el valor del network marketing, que ayudando a personas a cobrar más dinero, uno podía literal cumplir sus sueños, ayudándole a otras personas a que cumplieran sus sueños. Yo dije, este es el modelo que resuena conmigo, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me va a permanecer en el tiempo. Entonces, no solo fue el dinero, fue entender que detrás de ese dinero había un propósito, había una transformación, había la posibilidad que hubieran personas más alegres, más contentas, más tranquilas, durmieran mejor, mejoraran su salud, su economía, y que entre más ayudara a esas personas, yo más iba a crecer. Eso literal a mí fue lo que más me impactó de este modelo de negocio. Es un sistema coherente, porque el que me enseñaba tiene el resultado justo, porque la persona que más trabaja es la que más cobra, la que más crece mentalmente es la que más cobra, y humanista, porque dejé de empezarme a mirarme como un número más, como me veían quizás en la universidad, a ser un ser humano con sueños, con anhelos, con ganas de progresar, con ganas de servir, con ganas de ayudar, y que al hacerlo pudiera ayudarle a otras personas a crecer. Eso me atrapó del modelo y eso hizo que siguiera incluso en momentos difíciles. Ya luego, cuando concreté el porqué, y mi porqué era darle una tranquilidad financiera a mi familia, estar libre financieramente, y conecté con esos porqués, con esos sueños, ya mi mente fue a un siguiente nivel. Entonces básicamente eso es lo que me mantiene. Yo lo que quiero es que te conectes con tus sueños, con ese mapa de sueños, que si no lo tienes, lo hagas. Que si no tienes el mapa de sueños, con todos tus sueños los pegues, que tengas 2, 3 mapas de sueños. Y te invito a que no solo tengas un mapa de sueños de lo que quieres hacer o tener, que tengas un mapa de sueños también de la persona en la cual te quieres convertir y lo pegues. ¿Cuáles son las características de esa persona soñada en la que te quieres convertir? Quizás más paciente, más bondadosa, más puntual, físicamente como te quieres ver. Y eso es lo que te va a ti conectar con el propósito que aquí puedes lograr, y esto se va a convertir en una herramienta potente para tu vida si decides tratarla con el respeto que se merece este proyecto. Soy Bernardo Vanegas y bienvenidos a mi podcast Network Marketing Real.